Hola de nuevo, amigos del canal. Regresa Christopher Nolan, nos tenía un poco abandonados. Ya sabéis que aquí le profesamos una especie de amor-odio y en esta ocasión, con su nueva cinta con Oppenheimer, de nuevo ha conseguido dividirnos. Os lo contamos enseguida con Isán Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán. Entra con nosotros en La Guarida del Titán. Si nos permitís, vamos a recapitular un poquito, muy brevemente. Y es que el cine de Christopher Nolan, desde luego, se ha ido encumbrando como uno de los más potentes en la etapa contemporánea en la que estamos en los últimos años. En nuestro caso concreto, las últimas 3 películas facturadas por el director británico, que son El Caballero Oscuro Renace, Dunkerque y Tenet, pues oye, no habían sido especialmente santo de nuestra devoción, sobre todo si hablamos de Tenet, que para nosotros fue un desastre absoluto, así que acogíamos Oppenheimer con cierto escepticismo. Yo lo he comentado en redes sociales, en las redes de La Guarida, no habíamos hecho vídeo todavía porque estábamos a la espera de que Isam fuera a verla, yo la pude ver el día del estreno, yo salí encantado, salí volando, salí en una nube. Isam, tú me parece que no tanto. Yo salí apabullado, agobiado, cansado, estremecido, pero sobre todo acabé pensando que a quien más le gustaba esta película, le gustará a quien le gustará. Puede gustarte más, puede gustarte menos, puede salir del cine gustándote muchísimo, pero por mucho que te guste, jamás te gustará tanto como le gusta a Christopher Nolan. Esto ya le pasa mucho en sus películas a Christopher Nolan. Con Tenet estaba encantado de haberse conocido. Y se veía en la película. Oppenheimer es un biopic de la mente principal pensante detrás de la fabricación de la bomba atómica. Esto ya es conocido. Y claro, lo primero que piensas, o por lo menos lo primero que pensé yo es, un biopic de Oppenheimer de 3 horas dirigido por Nolan es turrón del duro. En mi caso creo que le ha acertado en muchas cosas, dándole esa pátina primero de cine negro, de cine de juicios, dejándose de muchos artificios a la hora de poner todo en pantalla, porque la mayoría de la película es un plano y un contraplano de gente hablando. Pero para mí le ha dado un ritmo fantástico. Yo estuve metidísimo las 3 horas de película. Metidísimo. Eso sí, concedo que seguramente el ápex de la película no llega desde luego al final, llega al final del segundo tercio y el último puede ser algo más discutible. Las interpretaciones muy sobrias, alguna creo que un poco magnificada, por lo menos por lo que se ha leído ahí, que no me ha parecido tanto. Me encantó ver a Robert Downey Jr. haciendo del señor Strauss. Parece que quitándose por fin el manto de Iron Man. Robert Downey Jr. haciendo de Jeremy Irons. Un poco sí, ¿eh? Un poco sí. En todos momentos, bueno, en muchos momentos, sobre todo cuando le ponían el flequillo, me recordaba a Jeremy Irons, el bueno, porque actuaba bien. Entonces, sí, todos sabemos que hay dos Jeremy Irons, en este caso, el que va... el bueno. Exactamente. Me pareció fantástico cómo ha presentado los personajes, cómo los desarrolla y sobre todo en la figura de Oppenheimer creo que no hay nada que sobre. Creo que cada escena en la que él aparece o en la que se habla indirectamente de él sirve para hacernos una idea clara del personaje y creo que representa con muchísima fidelidad y con muchísimo acierto la época en la que está encuadrada la película. Evidentemente se va a mover en 3 líneas temporales, el Oppenheimer estudiante, el Oppenheimer que desarrolla la bomba atómica y el Oppenheimer denostado por todo este fenómeno del macartismo, de la caza de brujas comunista que hubo en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en la que ya los nazis importaban menos y ahora los malos eran los rojos. Y creo que lo hace con mucho acierto, dándole especialmente énfasis a toda esa escena que vemos del juicio-no juicio contra el propio Oppenheimer para revocar sus credenciales de seguridad. Y me pareció casi un thriller en muchos momentos. Me pareció apasionante. Y lo digo, y quiero hacer un poco hincapié en esto porque ya se oyen las voces de siempre.
desde la vista de una persona que no es un fan de póster de Christopher Nolan y que venía muy despechado del cine de Christopher Nolan, porque si no, también vemos ahí a los fanboys de siempre ensalzando un poquito demasiado la labor del director. Así que yo no venía vencido, venía a que me convencieran y en este caso a mí me convenció. Creo que lo que pone en pantalla es fantástico, tiene algunos momentos sobresalientes y, como decía, creo que el culmen está evidentemente en el proyecto Trinity, ¿no? En la prueba de la bomba atómica, donde, como dices tú, Isan, saca sus elementos de cirujano y es capaz de transmitir no solo toda la tensión y la emoción del momento, sino que juega perfectamente con las imágenes, con el sonido de la banda sonora y con su ausencia, dejándonos el que para mí ya es uno de los grandes momentos del cine contemporáneo. El director Christopher Nolan es un puto crack. También es un puto crack de artificio. Se nutre muchísimo de la banda sonora, en este caso no de Hans Zimmer, sino de Ludwig Göransson, en el que coger una pipa y ponerse un sombrero es más épico que, yo qué sé, destruir las torres de la muralla de Troya. Porque no hace falta. No hace falta tanto volumen, no hace falta tanta trompeta, no hace falta tanto... Que te estás poniendo un gorro. Un gorro. ¿Pero qué gorro? ¿Pero qué gorro? Todo eso, bueno, es Christopher Nolan. Y es muy buen montador, es muy buen director y exprime muy bien a los actores y a las actrices con los que trabaja. Ya está. Esto es, o sea, no se le puede discutir eso a Nolan porque es uno de los grandes directores del cine contemporáneo. El problema es que se cree tan grande que también hace los guiones. Y con su hermano bien, y él solo ya no me parece tan bien. Porque en esta película, son las películas que has comentado antes, pues, o incluso Origen, aunque creo que también está su hermano por ahí. Pero con Tenet nos está contando una historia y nos está contando su historia. En este caso nos está contando lo que tú comentabas, es un biopic, y es un biopic además... Basado en un libro, perdón. Basado en un libro. Además, basado en un libro. Sobre la creación de la bomba atómica. Y en muchos momentos, Christopher Nolan se declara juez, jurado y verdugo de todo lo que está ocurriendo en pantalla y de todo lo que ocurrió a nivel histórico. Y a mí eso, a nivel de guión, no me gusta. Cuando se está trabajando, pues toda la parte de la creación de la bomba atómica, que parece que la está haciendo él solo, que Oppenheimer realmente es el padre de la bomba atómica porque un día se fue al lavabo y la cagó, no. O sea, más o menos se ve un poquito que hay gente que trabaja, pero no. Se le da valor al equipo de trabajo de Oppenheimer. Sí, pero es Oppenheimer y sus colegas. Hay una escena muy, muy hiriente, que es cuando va a Chicago al laboratorio ese que está debajo de una Enrico Fermi, americano. Que ahí exactamente conoce a Enrico Fermi. Enrico Fermi llevaba 10 años antes que Oppenheimer trabajando en energía nuclear. Fue el primero en crear una estructura como una central nuclear. Y, en fin, o sea, tiene un cráter que está a su nombre, tiene un elemento de la tabla periódica que está a su nombre. Nada de eso que se hizo en la época del proyecto Manhattan se podría haber hecho sin él. La medalla que se pone al final, Oppenheimer, es la medalla Fermi, por el valor del premio Fermi. Y en cambio aparece en la película, ¿qué pasa? ¿Quiere una pizza? ¿O quiere un poquito de pasta? Pero por favor, un poquito de esto. Y luego, entrando en el bloque del proyecto Manhattan, yo creo que se permitía un poquito más de dilema moral, ¿no? A la hora de dibujar todo lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que no. O sea, se declara juez, jurado y verdugo, como decía antes, para decir que las cosas ocurrieron así. Incluso se permite el lujo de decir que la amante de Oppenheimer fue asesinada. No te lo deja dibujado en plan de, se ha muerto y no sabemos de qué. Te pone la mano diciendo, yo, Christopher Nolan, creo que fue asesinada por la CIA. ¿No? Y son estas cosas, por ejemplo, también en el hecho de que Oppenheimer sea muy bueno, no sea... Es mujeriego, pero por el amor, ¿no? No es misógino, no es alcohólico, no tiene una mala leche que te cagas.
cuando en sus biografías se sabe que sí. Y en cambio, Levi Strauss es un personaje canalla, malo. Maquillador. Exacto, cuando en realidad, en parte, Levi Strauss odiaba a Oppenheimer porque él era conservador, él era la América buena, él era la América de sacar el cortacésped de los domingos a las 10 de la mañana, él era el que iba a la sinagoga, el que cuidaba de la religión. Oppenheimer, el judaísmo le daba exactamente igual. Pues esos dos pesos no se acaban de notar. Y luego con toda la parte esta, toda esta estructura que comentas tú del juicio, como tienes el volumen a tope y te van poniendo unas interpretaciones tan chulas, dices, vale, me quedo con esto. Pero luego tampoco entiendes muy bien la rivalidad. No entiendes muy bien por qué en ese momento en el que Oppenheimer dice que se puede hacer una bomba nuclear con cerveza, la ofensa. Esa escena te la ponen 3 veces en la película y yo todavía no he entendido por qué se ofende Levi Strauss. Lo sé porque conozco el momento que ocurrió. Y es que Levi Strauss también intervino en esa conferencia y se rió de la intervención que hizo, porque era un físico, ya sí que se comenta en la película, ¿no? Era un físico que más o menos intentaba dar sus pinitos, que a Oppenheimer le parecía una persona brutal y que cuando empezó a conocerlo vio que se le caía el mito. Todo eso yo creo que se pierde un poquito, se trabaja poco en el guión de la película. Y luego hay un personaje que no cabe de entender, que es el de, no me acuerdo cómo se llama, el actor de Solo, que es una especie de ayudante de cámara de Levi Strauss, cuando tiene que ir ahí tampoco sabemos muy bien qué, porque tampoco entendemos qué es. Está aplicando al Senado y tienen que decir si lo meten o no. ¿A senador, seguro? A senador. Y entonces él tiene su equipo para ayudarlo a capear un poco todas las cuestiones que en Estados Unidos son tan importantes para que al final voten en su favor y lo metan como senador. Hasta que aparece Freddie Mercury y dice, pues no. Y dice que no. Y pues ese personaje, no me quedó muy claro, ¿eh? Ese personaje interpretado por el actor de Solo, que de repente también se convierte en parte de... Es como si fuera una conciencia de Christopher Nolan dentro de la película, que empieza a juzgar a Levi Strauss, que tampoco entiendes muy bien porque no le cae bien de personalidad. En realidad no le cae bien, él está ahí haciendo un trabajo, pero en el fondo se alegra de que le vayan a joder la vida porque le parece un capullo y un cretino. Y imagino que se alegra de perder el trabajo también al día siguiente. Bueno, supongo que, vamos... Dependerá de otra gente, seguramente. Que empiecen a leer la cartilla de esta manera y... La sensación es que a él lo han puesto allí, pero no tengo yo claro que vaya de la mano de Strauss, precisamente. Tengo un problema, ya te digo, tengo un problema grande con el guión. Tengo un problema también con el personaje de Werner Heisenberg, el físico nuclear de la época nazi, porque aquí lo tratan como si fuera idiota, como si hubiera cometido un fallo. También se habla, historiadores cuentan que lo que hizo fue retrasar la bomba atómica para que Hitler nunca la tuviera. Y, de hecho, cometió traición a la hora de hablar con el personaje de Kenneth Branagh, con Bohr. Esa conversación que luego Bohr dice, no están haciendo esto, están haciendo lo otro, fue clandestina. Y toda esa información se la dio Heisenberg de primera mano porque sabía que iba a ir a Estados Unidos. Todo eso también queda un poquito desdibujado porque yo creo que no le interesa el relato de Christopher Nolan. Evidentemente, claro. Entonces, esta sensación de juez, jurado y verdugo, como decía antes, de tener posición, pues no me gusta porque el tema me parece muy interesante y el tema me parece suficientemente ambiguo y con suficiente calado moral como para que no te lo dé todo Christopher Nolan hecho, sino que tú tengas que tomar tus propias decisiones. Y en ningún momento Christopher Nolan en esta película te permite pensar. Piensa él por ti y te dice cómo son las cosas. Y eso no lo sé porque no he visto muchas entrevistas sobre la película que haya hecho y no sé si a posteriori dirá. Aquí él tiene una posición muy sencilla, que es escudarse en el libro. Con eso él podría cerrar, no decir, no, es que en el libro lo ponen así o en el libro lo cuentan así. Bueno, sí que es verdad que hubiera sido un matiz interesante. Para mí no golpea a la película hasta tumbarla. Evidentemente, entras, te dejas llevar por lo que te está contando, te dejas llevar por el ritmo. Creo también que es al final una cuestión
no voy a decir manida, porque en el fondo es una película que está ubicada en un contexto histórico en el que hemos visto ya series y películas y videojuegos y de todo. Hombre, manido, ahora que dices manido, ¿no te dio la impresión de que en algún momento estabas viendo Amadeus? Pues no, pero podría colar. Pero me refiero al hilo de lo que decías, que es algo sobre lo que, si tú tienes información, has leído o quieres reflexionar, puedes hacerlo y puedes tener ya tus propias ideas y puedes haber derivado un poquito ese conflicto moral. Él no lo presenta en la película, pero en el fondo es algo sobre lo que todo el mundo ya ha pensado mucho. Y él se centra tanto en la figura de Oppenheimer que, desde luego, eso al final acaba ocultando todo lo demás y a todos los demás, porque incluso el dilema moral que hay o que quiere presentar, que tiene el propio Robert Oppenheimer, después de tirar la bomba contra la población civil, de lo que se está discutiendo mucho en redes sociales también a día de hoy, ¿no? Ahora se da cuenta este señor que la bomba mata. Bueno, seguramente no fue por ahí. Pero lo plantea exclusivamente en la figura de Oppenheimer. Sí que se ven, ¿no?, estas reuniones de los sindicatos y tal cual, hay que tirarla, no hay que tirarla, hay que hacerla, no hay que hacerla, pero al final parece que el único que tuvo dilemas morales después de tirar la bomba fue Oppenheimer. Y deja a todo el resto de personas no un paso atrás, sino un kilómetro atrás y le da igual. Yo entiendo que eso es así porque la película se titula Oppenheimer y ha querido centrarse exclusivamente en Robert Oppenheimer. Con esa maravillosa escena del presidente de los Estados Unidos, ¿no?, que parecía la hora chanante, diciendo, sácame este llorón del despacho Oval. Pero tengo leído que eso que sucedió así. Sí, sí. Que, bueno, de hecho, lo que había leído, lo que se relata es que Oppenheimer lloró, efectivamente, delante del presidente, súper arrepentido, etcétera, etcétera, y lo despacharon y diciendo, de hecho, por lo visto, la frase textualmente contenía un exabrupto que apelaba a la masculinidad del propio Oppenheimer y además de llorón. Pero bueno, lo que sí que me parece brutal, y esto sí que ha sido un triple que se ha tirado Nolan porque sí, es el elenco. Porque si el terciario, el que va a hacer un cameo y tal y cual, tiene que ser un actor de primera fila, ganador del Oscar, del BAFTA, de los Grammy y de los Emmy Latinos, no creo que fuera el secretario de Levi Strauss, del personaje de Robert Downey Jr., era es que a mí me hace mucha gracia este actor. Este es más o menos terciario, pero me gusta mucho verlo porque es el protagonista de Critters. El chaval ese pelirrojo en su momento, que ahora ya pues tiene papada de señor de 50 años, pero me hace mucha gracia verlo y es lo que dices tú, son personajes súper reconocibles. Evidentemente, Rami Malek, todos. El personaje de la mujer de Oppenheimer, que también de Emily Blunt, que también se está criticando mucho, porque era bióloga y estuvo trabajando también en el proyecto Manhattan, determinando cuáles iban a ser las consecuencias de la radiación después del lanzamiento de la bomba atómica. Eso no se explica, pero es un personaje también muy potente y sí, lo que dices tú, son prácticamente todos los personajes de primera fila, para decir una línea de guión. Claro, hacía falta Rami Malek, hacía falta Gary Oldman para hacer ese, ¿no? Sí. Aprovechamos el maquillaje que hicieron de Churchill y te vienes. Por no hacer falta, hay una cosa que no hace absolutamente nada de falta, que es toda la parte de Casey Affleck, ¿no? Porque claro, yo que decía, hostia, méteme más a Enrico Fermi, méteme más dilemas morales, méteme más lo que está haciendo Eisenberg, o explícame un poco más esos temas que pueden quedar un poquito en tierra de nadie. Y no, te ponen esa escena y te explican quién es ese tío. Me da igual quién es ese tío y que en Polonia lo pasara muy mal. ¿No? Yo creo que sí, lo hace todo para justificar, no sé si para decir, hacer entender al espectador todo lo que caería después sobre el propio Oppenheimer, ¿no? Y toda esa caza al hombre que tuvo que soportar. En fin. Nos dejará también algún momento interesante en esas conversaciones entre Oppenheimer y Albert Einstein, que también han tenido mucha relevancia, más en redes que en la película.
Pero vaya, para mí ha sido un soplo de aire fresco después de 3 películas terribles. Y ya en redes sociales me han zurrado mucho en la guarida por decirlo de Dunkerque, pero me sabe muy mal. Me pareció aburridísima, no puedo decir otra cosa. Y me he reconciliado un poquito con Nolan con Oppenheimer, la verdad. A mí me cabrea porque considero que Nolan es uno de los mejores directores de la historia y, pues evidentemente a nivel ahora mismo contemporáneo pues todavía más. Pero me cabrea esa incapacidad que tiene con trabajar con alguien, con un buen guionista, porque si miramos la memoria atrás y miramos las películas que más nos gustan y los directores que más nos gustan, siempre sus películas han tenido relevancia teniendo un buen guionista al lado, ¿no? Y a nivel de este tipo de películas, yo creo que Oliver Stone o Martin Scorsese le pasan la mano por la cara justamente por eso. No porque sea peor director, sino porque no tiene un buen guionista al lado. Yo creo que aquí está más sólido que en lo anterior, por eso. Bueno, hay menos fantasía. Claro, es lo que comentaba más encorsetado. Antes de verla ya lo pensaba, ¿no? Porque claro. O sea, lo controlará absolutamente todo y llega a controlar incluso lo que tenemos que pensar. O sea, imagínate cómo controla. Entonces, pues todo es mucho más sencillo. Y si encima tienes a Ludwig Göransson que le ha dado rienda suelta para que suelte las trompetas, pues a lo loco. Gran sucesor de Hans Zimmer en cuanto a ruido para Christopher Nolan. Creo que queda muchísimo mejor aquí que lo que hizo en Tenet, por eso, Hans Zimmer. Me pareció muy molesta la banda sonora y aquí, al contrario, salí pensando que era todo un acierto, sinceramente. Al final mete el énfasis donde él quiere meterlo. Otra cosa es que a ti te convenza o no, pero creo que gana mucho cada escena cuando él se pone ahí un poco puñetero y desde luego lo que decía la película, más allá de todas estas cuestiones que has comentado, pues evidentemente tiene muy claro qué te quiere contar y dónde quiere focalizar tu atención y lo demás le da absolutamente igual. Y si tú aceptas esa premisa, tiene ritmo, lo has dicho tú, ¿no? El montaje es quirúrgico porque con tanto salto adelante y atrás y ahora esto y ahora en blanco y negro. Por cierto, un uso del blanco y negro muy curioso que lo utiliza para el presente y no para el pasado. Podía haber sido un disparate, sin embargo, no tienes ningún problema para seguir la película. Estás contextualizado en todo momento. Y como digo, a mí me parece un acierto. Desde luego va a ser de mis películas favoritas del año, pero sí que es justo también acabar con el pequeño tirón de orejas al respecto de lo que hemos comentado muchas veces. 3 horas de película, otra vez 3 horas de película, y creo que después del culmen, que es el ensayo de la bomba atómica, la prueba, el proyecto Trinity, se podía haber recortado un poquito ahí para no hacer un final tan estomagante. Yo salí muy contento. No sé, bueno, sí sé que en este caso Isaac Oppenheimer por lo menos va a estar por encima de las últimas de Nolan, en tu caso también. Sí, que no era muy difícil. O sea, es una sensación agridulce, porque es que la peli me gustó, pero es que no me puede no gustar, es que está muy bien dirigida, está muy bien interpretada, está muy bien montada. Pero, claro, le pido, y además me permito el lujo de pedirle cosas a Christopher Nolan que no le pediría a otros directores, evidentemente. Creo que y lo sigo pensando, la mejor película de Christopher Nolan está por llegar. El día que se relaje y tome Olbran y duerma bien, nos dará una grandísima película. Sin duda. Bueno, que nos las está dando, pero una cosa de locos. Pero después, además del éxito comercial que está teniendo Oppenheimer y Jan, ¿tú crees que va a echar mano de un guionista? Porque yo creo que se mira al espejo y dice... No, ya. Juan puro, ¿no? Ya. Sí. Al final le ha pegado la patada a su propio hermano, pues me imagino que no. Bueno, pero puede ser que sí. Al final también hay gente que madura más tarde. No lo sé. Igual con 60 años dice, hostia, pues igual he estado haciendo el gilipollas hasta ahora. Qué locura. Sí. Desde luego. Bueno, pues ya veis, podéis ir a ver la película o no, en función de lo que queráis encontrar en el cine. Yo creo que es una experiencia interesante para ver en el cine, además. No solo por la historia, sino por algunas imágenes que tiene. Comentadnos si la habéis visto, si os ha gustado o
¿Cuál es vuestra favorita de Nolan? Nosotros vendremos dentro de unos días, concretamente el miércoles, que sinceramente no sé qué día será ahora mismo. Creo que es el día 10, Isar. ¿Puede ser? ¿9? Puede ser. Miércoles 9 o 10 de agosto para hacer un tier list repasando toda la filmografía de Christopher Nolan. 9 de agosto. Ahí estaremos repasando en directo las películas de Christopher Nolan, de mejor a peor a muy mal, a desastre total. Claro, pero eso es lo bueno, es que es nivel Christopher Nolan bajo, nivel Christopher Nolan alto. Es muy difícil, nos reiremos mucho, pero es un tier list muy complicado. Totalmente. Esperamos veros allí. Nosotros volveremos con mucho más cine porque además, últimamente, aparte de Oppenheimer, hemos visto otra película que sí ha unido totalmente nuestra opinión y que podréis ver muy pronto en el canal. Lo dejamos aquí y volveremos, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.